La definición es la definición más común, que dice estado de hipoperfusión severa resultando de una disfunción cardíaca. Y el diagnóstico son por parámetros clínicos, hemodinámicos y ecocardiográficos. Nosotros tenemos muchas posibilidades de encontrarnos en cualquier instancia con un paciente con un shock cardiogénico, pero puntualmente nosotros los cardiólogos lo que vemos es que son aquellos que vienen directamente con un cuadro de síndrome coronario agudo la mayoría de las veces. A veces no tenemos un respaldo puntual al principio, ni de hemodinamia ni de nada, pero tenemos que reconocer los signos clínicos y los signos, ¿no? Como para rápidamente hacer diagnóstico y poder actuar. Es lo que le va a salvar la vida del paciente. La SAC 23 dice que el shock cardiogénico, incluyendo el desarrollo de dispositivos de asistencia circulatoria mecánica, que la mayoría no lo tenemos, pero de todas formas sí existen, tienen que saber ustedes que existen, que están, su pronóstico continúa siendo desfavorable. Dice, ¿reversible? Sí, es reversible. Si se identifica y controla las causas desencadenantes, instaura medidas encaminadas a conseguir un soporte cardiocirculatorio adecuado para mantener una perfusión sistémica. Se trata de eso, de clampeo del corazón, de la disminución de su función puntualmente de forma global y de esa forma, de forma transitiva, la disminución de la entrega de ese porcentaje de oxígeno que provoca normalmente el ciclo de Krebs, que es lo que hace que mantengamos la energía y que esas células que tienen dos tipos de funcionalidad, una funcionalidad puntualmente facultativa y una función puntualmente obligatoria. Las funciones obligatorias, ¿cuáles son las de las células? ¿Cuáles se les ocurre a ustedes que tienen funciones obligatorias? Por ejemplo, ¿qué? La función de la célula puntualmente, ¿cómo es? Reconstruir la membrana, los transportes a través de la membrana, esas son funciones obligatorias, que si no las tuviera, si no hubiera esas funciones, no habría célula, no habría cuerpo. Y las funciones facultativas, ¿qué se le ocurre que una célula puede tener una función facultativa? Que son más elevadas, más finas. Esa sería una función obligatoria, por ejemplo. Una función facultativa sería, por ejemplo, la transmisión de la electricidad a través de los miocitos, ¿no? Que también tiene que ver con qué tipo de electrolitos entra y qué tipo de electrolitos salen, pero eso ya es más facultativo. En cambio, lo obligatorio, lo liso, es el regenerarse, de las membranas se mantengan estables y que haya un intercambio aceptable como para que el cuerpo tenga un equilibrio justo. Entonces, reversible si se identifican y controlan las causas desencadenantes y rápidamente instauramos medidas encaminadas al soporte cardiocirculatorio. La incidencia en pronóstico. Como le dije yo, al principio siempre los casos de infarto con supra, son los que para nosotros son los del seguro, según el porcentaje de complicación de ese miocardio, podemos llegar a un shock cardiogénico. El 2,5 de los casos de IAN sin supra-ST. ¿Por qué? Porque de todo lo que tiene infra, por ejemplo, ¿dónde está la lesión? ¿Se acuerdan? Si es supra, es miocardio. Y si es infra, y el subendocárdico, ¿qué es lo que más provoca? Provocan arritmias y arritmias graves. ¿Ah? Al ingreso hospitalario el 11%, durante la evolución, cuando si uno ingresa con tiene un paciente que ingresa ya con un shock cardiogénico, es muy probable que el 89% no tenga una buena resolución. Y después, la mortalidad siempre es del 55 al 74. Por más que haya hoy otra actividad mucho más avanzada, tengamos más a manos algunas, otras posibilidades de hacer hemodinamia a tiempo y todo lo demás, el porcentaje sigue siendo alto, ¿tá? Tiene alta mortalidad.
son de fácil reconocimiento, sobre todo porque somos emergentólogos, ¿no? Somos los que nos damos cuenta enseguida. Nadie se va a dar cuenta más que nosotros antes de ver un paciente, antes de acercarnos, el paciente está en malas condiciones. ¿No les pasa a ustedes? Que ustedes antes de acercarse ya tienen la imagen adentro de la cabeza de lo que se ve el paciente. Le ven la piel, le ven los ojos, le ven el color, ¿no es cierto? ¿No les pasa eso? Eso es emergentología. Perdón, quiero saludar a una amiga. Buen día. Igual, me dijeron, esta charla me dijeron que la daba el 25. Yo sé que tengo 2 charlas, pero no me dijeron solamente el 25. Y me llamaron el viernes y me dijo, no, tenés bueno, listo, arranquemos, sabemos que yo habitualmente signo, hipoperfusión periférica con la piel fría. ¿No? ¿Qué tal? ¿Cómo está? El paciente así, trastornos del sensorio, hipotensión arterial prolongada con una volemia adecuada. ¿Por qué con volemia adecuada? Un quemado, exactamente, un quemado te hace un shock, pero no es un shock cardiogénico, es un shock por hipovolemia, por pérdida de plasma, ¿tá? Y las hipovolemias son shock hipovolémicos, también tienen, el corazón, que es el que bombea la poca sangre que tiene, está involucrado, pero es hipovolémico, ¿tá? Acá tenemos la hipovolemia. No tenemos hipovolemia, tenemos una hipovolemia secundaria a que el corazón está funcionando muy mal y no tiene capacidad para mandar lo que necesita, el volumen necesario de oxígeno a las células como para que haga el intercambio. La diuresis, puntualmente, las guías internacionales dicen que un shock cardiogénico ya se torna con diagnóstico de shock cardiogénico cuando hay más de 30 minutos de una tensión arterial superior, o sea, diastólica, menor de 90, más de 30 minutos. Así se haya repuesto el volumen, que no tenga respuesta, y se haya iniciado, las primeras acciones de reanimación. Ustedes saben que la primera reacción que uno tiene para reanimar a alguien que está hipotenso, ¿qué es? Líquido. Uno le pone líquido, le trata de reponer el volumen como para que pueda levantar la tensión arterial. La fisiología. Esto es lo que les decía antes. Nuestras actividades celulares requieren glucosa, que es procesada en el interior de la mitocondria, en presencia de ¿qué? De oxígeno. Eso hace que generan ese ATP en el ciclo de Krebs. Cuando no lo puede hacer porque el oxígeno no llega, entonces el organismo rota esa glucosa a piruvato y a lactato. Por eso nosotros sabemos que el paciente se torna grave cuando empieza a subir el ácido láctico. ¿Está? Porque uno dice, pedí el ácido láctico, pero el ácido láctico, tipo, está todo roto. No, pedí el ácido láctico porque es una forma de que vos vayas sabiendo, ¿tá? Cuánto está quemando él de sus naves, ¿no? Cuánto está quemando él de sus reservas. Entonces uno, si ve que de forma exponencial está subiendo el ácido láctico, es que indudablemente hay algo que falta en todo el tratamiento que uno está haciendo. Bueno, y ese piruvato lactato genera menos del 5% del ATP que necesitamos en realidad. Después, para nosotros es fácilmente identificable, porque uno explora, toca al paciente, no hace una visita virtual. El paciente lo tiene ahí adelante, el paciente lo tiene que revisar. Y entonces todo esto que vamos viendo, o sea que la piel fría, el deterioro del sensorio, la vasoconstricción, el color, la palidez generalizada que da la vasoconstricción y todo lo demás, son signos clínicos que no tengo que comentárselo, que es parte de lo que uno va viendo en la emergencia del paciente. Marcadores bioquímicos, el lactato como hablamos, el grado de acidosis metabólica y déficit de base. ¿Por qué nos vamos a fijar en la acidosis metabólica? Porque es parte del deterioro de esto que hablamos recién, del ciclo del Krebs y todo lo demás. No hay forma de cómo transmutar ese dióxido de carbono y esos ácidos cuando hay intercambio con oxígeno. No hay forma de cómo transmutarlo, sino que va aumentando, lo mismo que el lactato.
Esto de acá abajo le dejé la fórmula de transporte de oxígeno, para que no se lo olviden jamás. Es fácil de hacer. Y se hace con sangre arterial, con una muestra de sangre arterial. Lo de abajo es el gasto cardíaco, que es frecuencia por el volumen eyectivo. ¿Está? Nosotros del transporte de oxígeno sacamos un número, ¿no? Que después vamos a utilizar más adelante para ir viendo cómo hacemos el desglose del volumen eyectivo. ¿Sí? Criterios hemodinámicos. Ahí teníamos signos, síntomas, lo bioquímico, y estos los criterios hemodinámicos. Los criterios hemodinámicos, tenemos acá una TAS, como le dije, 90, con una caída de la TAM de 30 de su basal. No estamos mejorando, es mal pronóstico. El índice cardíaco, que lo normal es mayor de 2.2, está menos de 1.8, y aún manteniendo soporte de la frecuencia y frecuencia de la tensión arterial. Presiones de llenados adecuadas. El abordaje de este tipo de pacientes es el abordaje habitual. Uno, cuando ve que el paciente está en shock, ¿qué hace? Primero, presión no invasiva, que es lo que le va a dar, ¿no? Pero después necesita, porque le va a poner algo para empezar a estabilizarlo. Entonces, ¿qué le va a poner? Y lo tiene que invadir. ¿Está? ¿Qué hacemos primero? Lo más simple, lo más corto. Primero invadimos derecha. Invadimos el corazón por la derecha. Una vía central nos va a dar ¿qué? Una presión venosa central para ver si tenemos que reponer, ¿no? Si tenemos que reponer algún hidroelectrolito o algo, lo tenemos por esa vía. Y después, si vamos a manejar inotrópicos o vasopresores, tenemos que tener una TAM. ¿Sí? Y en pacientes puntualmente, pero así, muy finamente, como puede ser un postquirúrgico de una revascularización, por ejemplo, utilizar lo que se llama Swan-Ganz. Ustedes lo conocen, Swan-Ganz es un catéter que tiene 3 vías, que tiene en la punta tiene un sensor, que es el que se enclava dentro de la parte más fina de la circulación, y que nos va a marcar lo que es la presión capilar pulmonar. ¿Está? Que la presión capilar pulmonar, ¿se acuerda cuánto era? ¿Lo normal? ¿Menos de qué? Bueno, acá es mayor de 18, y ya los centros más avanzados no usan el catéter de Swan-Ganz en todas las personas, en todos los pacientes, porque en realidad son pacientes que son seleccionados para utilizarla. Se utiliza como como gol estándar el ecocardiograma. El ecocardiograma que va midiendo las presiones adentro de las cavidades, ¿sí? Por eso dice la presión de fin de diástole del ventrículo derecho de 10 a 15. Después, de otro criterio ecocardiográfico es la vena cava inferior, que mide entre 2 y 17 y tiene un colapso inspiratorio de menos del 50%. Mayor de 17 milímetros sin colapso inspiratorio, con una PVC mayor de 15. Una FEI menor, la fracción de eyección del ventrículo, que nos da ese porcentaje, nos da lo saludable que está ese ventrículo, o la calidad que tiene como para poder mandar la fracción de eyección hacia adelante, la que necesita el corazón. Menor de 55 es moderada, pero es mucho menor la que tiene en realidad un shock cardiogénico. Un flujograma mitral, esto es puntualmente más, muy puntual de la cardiología, digamos. Y
Y podemos tener un patrón pseudo normalizado, un patrón restrictivo, una relación prima, que es la que se ve de las presiones que tiene la válvula mitral, que puede ser justamente por una presión de fin de diástole del BI mayor de 15 milímetros de mercurio. ¿Tá? Todas esas cosas son puntuales, son por ecocardiografía. Y por ecocardiografía es como se hace el diagnóstico desde que no se usa para todo el mundo el Swan-Ganz. ¿Qué es lo que buscamos? ¿Cuál va a ser nuestro objetivo? ¿Cuál va a ser nuestro objetivo de este paciente o cualquier otro paciente que lo vemos descompensado? Es el objetivo del emergentólogo. ¿Qué es lo que busca el emergentólogo? Estabilización hemodinámica respiratoria y un abordaje de la disfunción multiorgánica, porque esto lleva a la disfunción multiorgánica. Esto lleva a un montón de secuelas que si no se tratan inmediatamente, igual, aunque se traten inmediatamente y se intente estabilizar el paciente inmediatamente, las secuelas seguro que en algunos va a quedar. Si usamos muchos inotrópicos, sabemos lo que puede llegar a pasar. Si usamos muchos vasopresores, sabemos que a nivel tubular algo va a quedar, ¿tá? Y si aún no usando todas esas cosas y tenemos este problema de la disfunción renal antes y después, durante, sabemos que en algún momento vamos a necesitar diálisis para mejorar este paciente. A veces, inclusive haciéndolo de forma precoz, mejoramos la sobrevida del paciente, porque lo que no puede ser el corazón por ahí es ofrecerle al riñón la cantidad de líquido que necesita como para poder filtrar. Entonces la ultrafiltración precoz también mejora la precarga, es lo que hace que también tenga una postcarga asegurada, y el paciente de esa forma tiene una mejor sobrevida y una respuesta mejor también a lo que nosotros le podamos poner desde afuera, desde los sinotrópicos y los vasopresores. Causas. El infarto. El infarto con falla de ventrículo izquierdo es la causa más frecuente. Yo claro que es de ventrículo izquierdo, son las fallas más frecuentes, pero las más complicadas son las de ventrículo derecho, porque no tienen capacidad ninguna de poder mandar hacia adelante el retorno venoso que tienen, y eso hace que adentro de la pequeña circulación sea todo congestivo. O sea, tampoco el izquierdo recibe lo que tiene que recibir para poder seguir adelante con su función, ¿no? Esta es una diapositiva donde se ve una obstrucción en tercio medio de descendente anterior. Es una descendente anterior larga. Todos los infartos tienen que ver con la territorialidad que tiene cada coronaria. No obstante, es la que vemos, que son las epicárdicas. Hay otras causas y otros casos en el cual no vemos lesiones en las epicárdicas y tenemos un shock cardiogénico con elevación de troponina y todo lo demás, que también lo vamos a charlar. Por ejemplo, a ver, algo si se acuerda de algo. El Takotsubo. ¿Está? La falla primaria del BI siempre, el 74% es más frecuente el día anterior. Es por lo que le hablaba yo de la territorialidad que tiene esa descendente anterior que vimos recién, es una que llega hasta la punta, es larguísima, y la lesión está en el tercio inferior. El infarto es un infarto de casi la mitad del BD, por lo que se veía ahí. Disfunción primaria del BD no tiene tanta incidencia, 3.4, y es muy frecuente en el IAN inferior. Uno lo tiene que pensar cuando el paciente viene con un IAN inferior y tiene tendencia a la hipotensión. Con tendencia a la hipotensión hay que hacer derivaciones derechas y posteriores para asegurarnos de que no tenga un ínfero posterior y tenga un compromiso del BD. Sobre todo porque somos la primera línea, entonces tenemos que hacer diagnósticos rápidos antes de que llegue el eco, antes que llegue la hemodinamia, y tenemos que empezar a tratar ya al paciente. Taponamiento y ruptura. Insuficiencia mitral más frecuente en el IAN inferior. Porque es por la irrigación de los
¿cómo se llama? Del aparato de sujeción de la válvula. Taponamiento y ruptura del 8%. El taponamiento y ruptura hay poca incidencia. En realidad 8% me parece un montón. Realmente no sé si hay algunas que no salían denunciadas, pero son muy pocas, porque ahora tenemos hemodinamia, tenemos posibilidad de asistir al paciente más rápidamente. Las CIB 4.6 es por lo mismo, es por el infarto y la disminución del tabique interventricular que termina provocando una rotura del tabique, ¿tá? Pero también es muy poco, llegamos antes de que pasen todas esas cosas, ahora, menos de incidencia. Estas tres últimas van a ser fuertemente sospechadas en una guía no anterior, particularmente si es su primer infarto. El paciente está muy comprometido y vemos que es un infarto pequeño, entonces uno tiene que pensar, indudablemente, y que es en todas estas causas, tal cual. Después si tenemos insuficiencia valvular aguda, estas son las causas que no son propias del infarto. Hablamos del infarto, el infarto ya lo hablamos, el infarto hace que tenga sedimentariedad, que un montón de ventrículos sea comprometido y quede o contundido o necrosado, y no está haciendo la función que corresponde, no hay funcionalidad, no hay esa fracción de eyección que necesitamos. Las endocarditis, ruptura de cuerdas tendinosas, debido a enfermedades traumáticas o degenerativas también, insuficiencia mitral aguda del IAM. ¿Está? Y ahí sí, por rotura de cuerdas tendinosas en el infarto tranquilamente puede provocar esto. En el caso de las endocarditis, ustedes saben lo que pasa. ¿Por qué nos apuramos nosotros cuando vemos que el paciente empieza a desmejorar para la necesidad que hagan el recambio valvular, por ejemplo? Por la infección. La infección es tan importante que vuela un montón de partes del aparato sucesor de esa válvula y hace que eso funcione cada vez peor. Y una de las causas de shock cardiogénico, que es secundaria, es la insuficiencia cardíaca descompensada, que va hacia un mismo lugar, pero no porque ya no le hagas el balance negativo, porque trates de estabilizarlo, simplemente porque el corazón ya no tiene la estabilidad que necesita, porque no tiene estructura para mantenerla, ¿sí? Miocarditis aguda, la miocardiopatía del Takotsubo y la miocardiopatía hipertrófica. Estas entidades pueden presentarse con elevación de enzimas y cambio en CT sin enfermedad coronaria significativa. O sea, pueden tranquilamente tener unas coronarias normales, por lo que ya les dije, son epicárdicas. La misma enfermedad que tienen las epicárdicas pueden tener la microvasculatura y te pueden dejar tranquilamente un corazón totalmente invernado, contundido, incapaz de hacer su actividad habitual. Simplemente por eso, el Takotsubo es una de las entidades en el cual pueden llevar un shock cardiogénico sin tener compromisos de coronarias epicárdicas y con enzimas elevadas. Ahí está complicado. Otra de las causas es el tromboembolismo pulmonar masivo. Esta foto la tengo siempre, la llevo por todos lados y las tengo la mayoría de porque es así como se ve. Es así como se ve. Si están los tiempos venosos como corresponde, un TEP se ve así. Se ve el sacabocado, se ve el coágulo en las pulmonares. ¿Y qué más ven en las pulmonares cuando tienen esta imagen? Que no rellena periférico. ¿Está? Eso da otro diagnóstico. En este caso, ¿qué tendrían que hacer? En ese caso, ¿qué tendría que hacer? ¿Qué sería prioritario? Según la extensión del tromboembolismo. En este caso es uno grave. Hay dos posibilidades. ¿Está? Trombólisis. Trombólisis por hemodinamia o trombólisis
no queda otra. Si no hay. ¿Y cómo lo hacen ustedes? ¿Cómo lo hacen? Ah, mi reina, mi rey. Con Estreptoquinasa, hacen estreptoquinasa. ¿Y cómo hacen la infusión? ¿La hacen como hacen para un...? No, más lento. No. En 2 horas. Se hace en 2 horas y se hace en 2 partes. En 2 partes. Muy bien. Otras causas: miocarditis, la cirugía cardíaca, la contusión miocárdica, la insuficiencia cardíaca terminal, por toxicidad por drogas. No sé si a ustedes le ha pasado, han tenido experiencia en tener al paciente chocado en los intoxicados. Sí. No sé si les ha pasado, es un momento bastante álgido también. Por anafilaxia, sepsis, pancreatitis, las crisis adicionadas, los mixedemas, son otras causas. ¿Vio? Que el shock cardiogénico no solamente puntualmente por los infartos. Hay un montón de causas para pensar en un shock cardiogénico, inclusive un shock séptico terminal es un shock cardiogénico, con el corazón ya no responde. ¿Qué es lo que le vamos a pedir, paciente? El paciente ya está, ya le pusimos su mascarita, si es que no lo entubamos, ya le pusimos la vía, ya le tiene clavada su TAM para ver qué es lo que pasa con la medicación que le estamos tirando. Entonces arrancamos con ¿qué? Un laboratorio completo. Ese laboratorio completo tiene que tener exceso ácido base, tiene que tener lo normal de la rutina, pero aparte hay que pedirle calcio, magnesio y calcio, porque eso es lo que tenemos que corregir todo el tiempo para que eso tenga, porque estamos apuntándole a la parte más fina del shock, ¿no? Al intercambio. Y para todos esos intercambios necesita todo eso, que tenga un buen medio interno. La placa de tórax. ¿Para qué vamos a pedir una placa de tórax? Parece Bueno, que está lleno de agua. Que está... Bueno, y el electrocardiograma que vamos a valorar: vía isquemia, arritmia, bloqueos, ¿no? No le traje un solo electro. Ahí no traje ninguno. El ecocardio. Ahora es normal que se pida un ecocardio o que esté un ecocardio en la área cerrada o en las salas de emergencia. Antes no era tan habitual, pero ahora sí. Ahora todo el mundo entrena viendo y tratando de hacer diagnóstico con un eco, ¿o no? Es un ecuanón, que sepan hacer ecografías de todo tipo. Bueno, el eco valora el grado de disfunción ventricular, los parámetros hemodinámicos y detecta causas de síndrome coronario. En presencia de un informe no categórico con sospecha de rotura de cuerdas tendinosas y un músculo papilar con dificultades técnicas por mala ventana, deberá realizarse. ¿Qué hace pensar que pueda tener una sospecha de rotura de cuerdas tendinosas o músculo papilar? Un infarto de cara inferior, un infarto de cara anterior extenso, una endocarditis. Tratamiento. ¿Cuáles son? Buscar objetivos principales. No importa la etiología que tenga el shock cardiogénico, nosotros vamos a tener que ir a apuntar a esto. Tenemos que restablecer y magnificar el flujo sanguíneo, ¿no? Como primera línea, ¿verdad? Después, reducir el trabajo miocárdico, ¿está? Y restaurar el flujo sanguíneo sistémico. No es poco. Todo es tremendo. Todo es tremendo, es rápido, es seguro, tiene que ser puntual una cosa atrás de otra, y porque después todo viene el mantenimiento. Pero en el momento para sacar el paciente del shock cardiogénico, es toda una cosa que tiene que ser institucionalizada, porque son muchas gentes, son un equipo. Tiene que ser protocolizado y tiene que mantenerse el protocolo para que se pueda llegar a un buen fin. Aparte tienen que tener la misma cabeza los que están trabajando, todo el mismo pensamiento para pensar. Ese paciente tiene que salir en las mejores condiciones y con menos secuelas. Si vas a sacar el paciente por sacar nada más el paciente y decir que va a estar vivo y tener una planta, también la tienen que replantearse y reevaluar. La vida es importantísima, pero también tienen que reevaluar el encarnecimiento del tratamiento médico.
objetivos hemodinámicos. Subir la presión. Que tenga la sistólica mayor de 80, para que pueda perfundir. Aumentar el índice cardíaco. Disminuir la resistencia vascular periférica a menos de 1200. Que esa PCP esté entre 15 y 18, la presión de enclavamiento, ¿se acuerdan que le dije la presión de enclavamiento, la presión de capilar pulmonar? Que eso tiene. Y que la diuresis aumente, sea mayor de 0,8 mililitros kilogramos vez. Los objetivos son siempre los mismos, la objetivización de la oxigenación tisular, la mejoría del intercambio de ese transporte de oxígeno y que el ácido láctico caiga a -2 y una saturación mixta. ¿De dónde le sacan la saturación mixta? Bien, ¿de dónde? De preferencia central, preferentemente central, que sea mayor de 75%. No nos quedamos a eso. Tiene que tener oximetría de pulso, siempre, todo el tiempo. Tiene que tener la presión no invasiva. Hay que colocar sí o sí un catéter para el control de la tensión arterial, todo el tiempo también, porque vamos a usar inotrópicos, vasopresores, y es necesario saber qué respuesta tenemos a cada cosa que le vamos poniendo. No es solamente que vemos como el aire ambiente, no, esto es algo que es minuto a minuto, paso a paso. La sonda vesical para control estricto de diuresis y el monitor con control de frecuencia y ritmo cardíaco. Dice, facilitar la obtención de muestras en pacientes. Eso es muy importante con la TAM. Viste que los pacientes sí o sí tienen que seguirlo con la oximetría también. Por lo menos ir viendo qué respuestas tenés de todo lo que le estás haciendo. ¿Está? Sí, ¿cómo va respondiendo él? Porque hablamos de la acidosis, y la acidosis tiene varias formas de cómo controlar la acidosis, pero ¿cómo lo haces al principio? ¿Qué haces primero? La primera línea. La primera línea es cambiar los parámetros del respirador para que haga mejor intercambio y mejore, ¿no?, lo que le estás ofreciendo al pulmón para que con lo que tenga haga el intercambio que corresponde. Yo lo hago simple, pero no es tan simple. El Swan Gas para monitorear pacientes seleccionados. Ya no se hace ya para todos porque hay ecocardio ahora y ya no se necesita ponerle Swan Gas. Antes sí, antes un shock cardiogénico no se podía manejar si no era con un catéter de Swan Gas. El catéter de Swan Gas es muy útil. Es útil porque, bueno, te está dando las presiones constantemente intracardíacas. Te da la presión de enclavamiento, te da la presión de la aurícula y el ventrículo todo el tiempo. Y vos sabés cómo podés manejar los líquidos del lado de afuera. Los inotrópicos, por supuesto, te va a dar la presión que va a aumentar la presión de todo lo demás, pero eso es muy puntual y muy fino como para que vos puedas manejar todo lo que es todo lo que sea los aportes hídricos. En algunos centros asistenciales se opta por el uso de la ecografía como opción razonable en monitoreo hemodinámico no invasivo. Ahora, la mayoría se hace porque indudablemente eso tiene que ver también con lo que cuesta un catéter de Swan Gas. Vía central, como hablamos, ¿no? Invadir al paciente, porque lamentablemente hay que invadirlo para saber a qué aterrarnos y hacia dónde vamos. Entonces tenemos que invadirlos. Y cuando le hacemos una vía central, la vía central tiene que ser de 2 lumen. Porque un lumen es para pasar todo tipo de droga y lo demás, lo que fuera. Puede tener periférica también para si necesitan hacer algún aporte de otra cosa, inclusive de sangre en algún momento. Pero la vía central tiene que ser como mínimo de 2 lumen. Y ese catéter que es exclusivo para drogas, ustedes tienen que saber que mientras más cantidad pase por un mismo lumen, es menos la cantidad que le llega en tiempo y forma, ¿no?, de forma central y para que haga su efecto, ¿no? Lo tienen que tener siempre en cuenta. Bueno, oxígeno.
hay que tratar de llegar al 95% en los pacientes, digamos, que no tienen antecedentes de EPOC, y 90% está bien ya para el paciente que tiene EPOC. La inestabilidad hemodinámica, a pesar del tratamiento instaurado, hay que instaurarle la asistencia respiratoria. Ustedes se acuerdan que siempre se habla de ese 30% que le roba el pulmón a la fracción de eyección. ¿Por qué? Por la respiración espontánea. Tiene un esfuerzo en el cual el 30%. Nosotros lo ayudamos con la asistencia respiratoria al principio. Alteraciones sensorios, mala mecánica y acidosis no corregible es indicación de ABM. ¿Sí? Sobre todo alteración del sensorio para proteger la vía aérea, ustedes ya lo saben eso. Requerimiento de altas dosis de inotrópicos, inestabilidad eléctrica y previo a la angioplastía si no tolera el decúbito. Tenemos un paciente que tiene insuficiencia cardíaca, no hay opciones porque no lo vamos a poder acostar, se duerme, se entuba y va a hemodinamia para hacer lo que se tenga que hacer y se le tenga que liberar la arteria que se le tenga que liberar. No se espera, se hace. Y esto es muy importante. En el shock cardiogénico, viste que por ahí en un EPOC, en una insuficiencia cardíaca, preferís el BNI, lo esperás y todo lo demás. En un shock cardiogénico en el cual tenés la tensión por debajo del 90 milímetros de mercurio, que tenés trastorno del sensorio y todo lo demás, no hay mucho para pensar. Y el trabajo respiratorio de un 30% disminuye la poscarga del BEI. Entonces también ayudamos un poco más. Y el uso de presión positiva al final de la expiración en realidad no nos mejora demasiado, pero lo que sí mejora es el aporte de oxígeno a la membrana. Ustedes córtenme y pregúntenme, porque yo doy por hecho que hay cosas que ya saben y que no tengo que volver a acomodarlas. ¿Cómo hacemos la optimización de la precarga? Si tenemos una presión venosa que nos da un pequeño margen, hacer microexpansiones con solución fisiológica para poder mantener la tensión arterial. Y si estuviera mayor de 15 o 18 de presión venosa central, usar furosemida, que se puede usar en bolo. ¿Cómo usan el bolo ustedes? ¿Cómo ponemos furosemida? ¿Cuánto hacen? ¿120? La diluimos, sí. Hacen 120 en bolo, ¿no? Que se llama estrés con diurético se llama eso, ¿no? Para ver si empieza a arrancar. Sí. Deben monitorear adecuadamente el balance hídrico. Todo lo que sale lo tienen que ir anotando. Todo lo que sale es lo mismo que entra, porque tienen que estar atentos a todas esas cosas para no consolidar más el estado de shock. Monitorearse el balance hídrico es importante, y cuando existe sobrecarga de volumen que no responden a dosis de furosemida, esto está en todas las guías. Yo no se lo aconsejo a nadie, pero está en las guías. Van a encontrar en las guías que cuando no responden a la furosemida hay que hacerle tiacidas. Para mí, no. Yo creo que cuando no responden a la furosemida, una una ultrafiltración temprana mejora la performance de su VI. Le disminuimos mucho la poscarga y eso le hace también disminuir la presión de precarga y todo lo demás, y hace que eso mejore. Aparte de lo que le puede aportar una ultrafiltración en ese momento. Si bien hemodinámicamente no es lo mejor, pero desde el punto de vista hemodinámico sí es bueno, porque le quita una parte de la poscarga y eso es bueno. Bueno, si tenemos por ejemplo taquiarritmias agudas, ¿no? Pues tenemos que tener todos los escenarios, tenemos que ver todos los escenarios. Tenemos el paciente, puede haber cardioversión farmacológica si le da el tiempo, pero si tienen un shock cardiogénico y tienen paciente descompensado, no hay que pensarlo. ¿Tienen una TPS? Cardioversión eléctrica, no hay vuelta. Ni se piensa, y ni hablar si tienen una TB. No les tiemble el pulso, para hacer eso. Y en los casos de bloqueo, marcapasos. Bueno, los marcapasos ahora vienen con los, ¿cómo se llama? Los equipos de desfibrilador, ¿no? Los externos
he visto, ¿no? Que la mayoría tiene los externos, o sea que no hay mucho para pensar, pero si no, vía central del otro lado que tiene la otra vía central, o de preferencia usar femorales, ¿está? Y poner un marcapaso para poder mantenerle la frecuencia cardíaca. Y ahí es lo que hablaba yo del laboratorio, que el laboratorio tiene que ser completo, que el laboratorio tiene que ser seguido, que el laboratorio tiene que volver a leer, cada vez que vuelvan a leer el laboratorio, cada 4 horas, observar para corregir la hipercalemia, la hipomagnesemia, la calcemia, ¿está? Y la acidosis metabólica, es de las guías de la SAC, que la verdad que son muy tiernas, porque se va regulando la frecuencia ventilatoria y la oxigenación tisular y no utilizar al principio el bicarbonato. Yo estoy de acuerdo. Al principio no utilizar el bicarbonato, tratar de corregir esa acidosis metabólica aumentando la frecuencia del ventilador y tratando de que haga un mejor intercambio. Pero si tienen más de menos 11 de exceso de base y tienes menos de 7,20 de pH, bicarbonato. Sacan la cuenta y le dan el bicarbonato. Estos son métodos auxiliares, todo esto está dentro de las guías y yo se lo puse como que algo, dice, tratamiento farmacológico de sostén hemodinámico. El tratamiento farmacológico de sostén hemodinámica es el sostén de la vida. Si no sostienen la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, es nada. Digamos que se muere la célula, se muere todo. Entonces la idea es hacer una terapia de soporte hasta el tratamiento definitivo y dice el uso de dosis más pequeñas combinadas de fármacos inotrópicos y vasopresores. ¿Por qué? Porque si uno combina, tiene la posibilidad de ir subiendo de forma, incrementando de forma paulatina y no gastar toda la parafernalia de una sola vez. Por ejemplo, les doy un ejemplo. Yo tengo un paciente con un shock cardiogénico, pero a la vez tengo un paciente que tiene un bloqueo AB2.1. Entonces puedo usar dopamina para mejorarle la frecuencia, que es más cronotrópico, ¿no? Que tiene más incidencia cronotrópica, y a la vez puedo usar noradrenalina para mantenerle la tensión arterial. Entonces yo voy a usar de forma decremental las dos cosas hasta donde me sirva a mí que la tensión arterial se estabilice, ¿no? Y la frecuencia cardíaca también esté en condiciones de esperar el marcapaso definitivo o su mejoría. Droga, dosis, acción y vasopresores. Cuando uno habla de drogas que son, ¿qué hacen ustedes? Lo primero que piensan cuando hay un shock. Noradrenalina. Bueno, nosotros estamos más pausados ahí. La noradrenalina nos sirve como un vasopresor importante, pero no solamente es vasopresor, sino que también es inotrópico. No es cronotrópico positivo, pero sí es inotrópico. Bien, nosotros arrancamos primero tratando de ver qué pasa con ese ventrículo y qué pasa con la pequeña circulación posterior al ventrículo derecho. Entonces siempre pensamos en algo que nos sirva para las dos cosas, que sea inotrópico positivo, cronotrópico, pero a la vez que tenga alguna acción vasodilatadora en el pequeño circuito, porque ahí es donde va toda la rémora. Si el ventrículo derecho no tiene posibilidad de tener una buena contracción, por esa propiedad transitiva de mandar hacia adelante esa fracción de eyección, todo queda ahí, en la pequeña circulación. Entonces tenemos que pensarlo todo. No solamente es así, sino que quizás arranquemos con dopa y dobuta, y en un tercer tiempo, cuando vemos que se están quemando las naves, va a la nora. Tenemos dopamina, dobutamina, vasopresina, milrinona, adrenalina, noradrenalina, isoproterenol,
Y yo creo que son las que son de uso habitual. Después tenemos un montón, tenemos anrinona, levosimendan. Podemos hablar de un montón de cosas que no vamos a tener en la mano en nuestro medio. Pero con todo esto sí podemos salir adelante con un paciente. El levosimendan tiene casi la misma acción y en las mismas circunstancias casi que la milrinona, pero es mucho más caro. Si bien es un activo muy importante, no hay en el país. Es muy difícil de conseguir. Les doy un solo ejemplo de cómo hacemos el cálculo, pero yo creo que ustedes están re cancheros en todos los cálculos habidos y por haber. Tenemos la acción inotrópica de la dopamina es a partir de las 5 gamas, ¿no es cierto? De 5 a 10, ¿no? Vamos. Bueno, si lo queremos usar a dosis diurética nada más, es menos de 5 gamas mililitros kilogramo peso, como dice ahí, y las dosis es así. Nosotros sabemos que en 5 mililitros hay 200 miligramos. Si la diluimos en 250, sabemos que hay 200 microgramos en 250. Eso lo tenemos que dividir por 70, ¿tá? Por las 24 horas que vamos a infundir y vamos a sacar de eso cuántas gamas tenemos por mililitros hora por cada hora que vamos infundiéndolo. ¿Sí? Fácil es esta. ¿Tá? Habitualmente es un cartelito que se tiene que dejar en todos los Baxter para saber la dilución que tiene cada uno y ver a cuánto está pasando con el peso del paciente. Esto es con una atmósfera y pacientes de 70 kilos. Perdón, Hola. Bien. Bueno, en el caso de la dobutamina, el cálculo es igual para todos. Y la idea es hacerle de 5 a 10 gamas al principio, a veces se hace el doble. Lo que sí ustedes tienen que saber puntualmente es lo siguiente. La dobuta son beta 1 y beta 2. ¿Se acuerdan lo que era beta 1 y beta 2? Por ejemplo, un beta 2 es el salbutamol. ¿Y qué le provoca? Yo siempre hago así, esa cosa así tan directa. ¿Qué le provoca taquicardia? ¿No? Pero también tiene un alfa muy importante. Son alfa importantes. ¿Y alfa significa qué? Vasoconstrictor. Y todo esto igual se van quemando a vez mientras uno va subiendo la cantidad de infusión que le va poniendo al paciente según el requerimiento. ¿Por qué pasaba eso? Porque se van quemando los receptores o se van saturando. Yo digo quemando, pero se van saturando. La berlinona es una ampolla de 200 miligramos en 250. Se pueden usar 2 ampollas también y la cuenta es exactamente la misma. La única diferencia es que actúa a nivel de la fosfodiesterasa, que es la que mete el calcio dentro de la célula. Y entonces hace que eso mejore las contracciones. De la adrenalina ya saben cómo se usa. Muchas veces hay que usar infusión de adrenalina para mantener y esperar. Ir resolviendo lo que va pasando. Por ejemplo, si necesita una hemodinamia, llegar a la hemodinamia rápidamente para ver si resuelve el vaso culpable y con eso mejora la performance del ventrículo. ¿Ah? La idea es mantener la vida, pero ya le digo, mantener la vida sabiendo lo que uno hace, ¿no? Esto ya lo vimos. Bueno, ya cuando quemamos todas las naves, ya le pusimos dopa, dobuta, milrinona, vasopresina, tiene todo, porque parece un arbolito de Navidad nuestro yo cardiogénico y del tipo
está vivo, ¿no? Y está vivo, pero no está bien. Da poco mejora, nos sacamos un estado acidobase y el paciente no mejoró, o sea, sigue acidótico, por más que le pongamos bicarbonato. Sí, es así, es tremendo, es así. Pero uno es power. Tenemos la posibilidad de poner un balón de contrapulsación en el caso de que el origen sea coronario, pero un balón de contrapulsación también sirve. ¿Por qué? ¿Qué hace el balón de contrapulsación? La vamos a ver en la clase que viene. Les voy a traer uno, si lo encuentro. ¿Qué hace? Se infla en el momento de la diástole, la última parte de la diástole, que es cuando se insufla, se perfunden las coronarias. Entonces, en ese momento que se perfunde la coronaria, ese aumento de la presión de fin de diástole hace que aumente esa circulación a nivel de coronarias y eso hace que mejore también la oxigenación del músculo miocárdico, que está bastante contundido ahí. Y la asistencia circulatoria mecánica externa, el ECMO o un Impella, que en Estados Unidos es toda una, y en España y en los países grandes, es toda una red. Vos tenés un shock cardiogénico acá y tenés un centro de este tipo, o mandan el Impella y asisten al paciente con el Impella, que simplemente es una cánula que tiene un oxigenador, una cánula que va a la vena cava, uno que saca la sangre oxigenada por un lado, va a un oxigenador y devuelve la sangre con una bomba externa. ¿Tá? El Impella es una cosa muy pequeña, el ECMO puede ser una caja, puede ser tranquilamente una bomba extracorpórea, también puede servir de ECMO, porque es eso, significa eso las siglas, es una oxigenación externa mecánica, ¿sí? Eso significa ECMO. Bueno, otra medida es la reperfusión coronaria y los tratamientos específicos. Ustedes saben que todo lo que se consolida como algo con bajo gasto, como puede ser una tirotoxicosis que aumenta terriblemente la frecuencia cardíaca, que termina siendo, hace un shock, pero un shock ¿por qué? Por bajo gasto, por la cantidad, por la frecuencia en realidad, por esa arritmia tan importante que tiene, hay que pensar en otros tratamientos específicos. Pregunte, hablen, y el trasplante cardíaco, pero esto no termina acá. Esto es importante. Esto lo pongo en todos lados para que lo sepan. La dotación de recursos materiales y personales es también imprescindible para el éxito. Tener una alternativa, en tu lugar una dopa idobuta nada más, tener una milrinona a mano. Alguna vez algún levosimendan o una vasopresina también es bueno para mantener este tipo de pacientes. Y tener personal entrenado, saber que tiene que actuar cuando ve que el paciente está en esas condiciones, que tiene que pegar el salto adelante y que tiene que atenderlo. Y tiene que ser un equipo. La fragmentación de la asistencia, la heterogeneidad de la actuación, o sea, no tener un abordaje protocolizado. Tienes un paciente chocado, está. La impronta de tu persona delante del paciente y de forma protocolizada, ¿cómo se hace? Vía aérea, la parte cardíaca, ¿cómo se hace en la emergencia? ¿Ah? Pero protocolizado. El posguardia, voy a morir, pero... Y esto es lo que yo le vengo diciendo desde que empezamos a hablar. La decisión es la adecuación del esfuerzo terapéutico. Se debe abordar en equipo, multidisciplinario. Evitar intervenciones inútiles. No soñar, sino que tener un protocolo para esto. ¿Tá? Así como lo venimos viendo. Tuki, cada cosa, una cosa tras la otra. Tenemos el laboratorio en la mano, tenemos el paciente para asistencia respiratoria. ¿Por qué? ¿Por qué lo hacemos? Lo hacemos todo con el mismo pensamiento. Estamos buscando algo, buscamos la causa. Shock cardiogénico, la mayoría es cierto, es un postinfarto, pero las que no son de infarto y sí son un shock cardiogénico también hay que diagnosticarlo.
estancia innecesaria a los pacientes con múltiples complicaciones y mal pronóstico a corto plazo. Si viene una insuficiencia cardíaca, que vino 250.000 veces, y tiene un shock cardiogénico, que sabemos que tiene una bocha así gigante, ¿cuál es la causa? Hay que hablar con la familia y ver la causa de por qué sostenerle la agonía. Hay que hablar con la familia. Hay que aprender a hablar con la familia. La mejor supervivencia de estos pacientes, aquello que permite un diagnóstico precoz, un implante temprano de una asistencia y las estrategias y los tiempos de revascularización adecuados. Todas esas cosas mejoran la supervivencia del paciente. Estar lúcido para poder decidir eso rápido, sí. Necesito hemodinamia, el paciente tiene que estar, no te digo impecable, pero sin condiciones de entrar en hemodinamia, ¿no? Ya tenemos entubado, ya lo tenemos con lactancia, ya tenemos todo, va a hemodinamia. ¿Se resuelve? Se ve si se resuelve. Pero nosotros tenemos que tener la idea de que el paciente tiene que estar en condiciones. Y la idea es del abordaje pronto, la asistencia, el laboratorio en condiciones y las correcciones de todas las cosas que vayan apareciendo durante el shock cardiogénico. ¿Le gustó? Sí.